¿Cómo reaccionarías si te dijera que la espiritualidad que se sobreenfatiza dentro de un servicio no es la espiritualidad que la Biblia provee para que nosotros podamos seguir? Y antes de que me escandalices y te enfarices, rompas tus vestiduras, déjame y te explico. La forma de cómo vemos la espiritualidad la hemos basado creando ciertos estándares espirituales, considerando que una persona espiritual la hemos basado si tiene dones extraordinarios o si, por así decirlo, la persona danza o habla en lengua. Now, angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka. O digamos alguna actividad que pueda categorizarlo como espiritual, sea un líder, sea que la persona enseñe, y pues hemos generado esa idea de este tipo de estándar espiritual donde pensamos que eso es una persona espiritual. Pero Jesús, juntamente con sus apóstoles, le dan prioridad a una parte de la espiritualidad que a veces no es reconocida en nuestro círculo. Por eso es que hoy en día somos testigos de la falsa espiritualidad. Primero, antes de entrar a fondo a la falsa espiritualidad, primero hay que ver cómo los escritores sagrados miraban el término espiritual. Por ejemplo, Pablo tenía diferentes términos asociados para considerar ese término espiritual. Estaba la sabiduría espiritual, estaba la roca espiritual, estaban los dones espirituales, estaban los cuerpos espirituales, dentro de otras cosas. Pero solo vamos a estar usando la idea de una persona espiritual. Una persona espiritual en sí es cuando por el poder del Espíritu Santo la persona es nacida de nuevo y transformada y ahora está oponida a la carne, ya que se opone a Dios y ahora vive una vida acorde a la guianza del Espíritu que lo lleva a confiar a Dios y amar a Dios. Por lo tanto, eso significa que una persona espiritual fundamentalmente es una persona transformada sobrenaturalmente mediante el Espíritu Santo, donde ha transferido del Espíritu a la persona dentro del tiempo de su incredulidad a ahora vivir una vida en el Señor conforme a la guianza del Espíritu. La condición creada por el Espíritu, donde ahora, mediante el mismo Espíritu, ahora son nuevas criaturas. En el sentido espiritual es porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de ellos y ahora el Espíritu Santo es aquel que los guía conforme a como Él quiere. Lo que Pablo utiliza para el término espiritual, Pablo lo utiliza dándole una definición, pero solamente basada principalmente en el Espíritu Santo y no por nuestro espíritu. Pablo no está llamando personas espirituales porque la persona en su espíritu sienta una activación por las cosas místicas o en este caso tenga una preocupación inusual por las cosas espirituales, sino que mediante el Espíritu Santo es como Pablo define la espiritualidad de la gente o de las personas, o en este caso de los creyentes. Podemos ver el ejemplo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13, y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El uso básico que Pablo utiliza para el término o identificar una persona espiritual es asociándolo con la idea de que la persona que es espiritual es aquella que tiene el Espíritu Santo, y es así como Pablo identifica a los verdaderos cristianos espirituales, personas que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. La espiritualidad cristiana es aquella que se basa en la manera de cómo los cristianos vivimos nuestra fe, relacionándonos con el Señor, no tan solamente mediante lo que nosotros hacemos, sino mediante la guianza que el Espíritu Santo nos da conforme a las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles.
No se trata de simplemente cumplir normas o llevar a cabo rituales, sino que se trata de emplear una relación única y verdadera y genuina con nuestro Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo de Dios, que transforma la vida del creyente. Al indagar más a fondo, podemos ver que Pablo, el mismo término de espiritualidad, lo lleva a un aspecto más profundo, porque ahora no tan solamente lo asocia con alguien que tiene al Espíritu Santo, sino con alguien que ha madurado en la novedad de la espiritualidad conforme a las expresiones del Evangelio. Podemos tomar de ejemplo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, cuando él está hablando a los de Corintios, donde ellos creían ser espirituales, pero él mismo les dice: yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a niños o a bebés en Cristo. Él no está negando la espiritualidad de los cristianos en el sentido de que ellos no tenían espiritualidad, sino que ellos no se comportaban conforme a la esencia de la espiritualidad que se supone que ellos proclamaran. Por eso es que Pablo los confronta, porque ellos, pensándose verse espirituales, ellos todavía cometían contiendas, estaban haciendo divisiones en las iglesias, y ellos pensaban que eso tenía un cierto sentido espiritual porque todavía ellos cumplían con el estándar de cómo los corintios miraban la espiritualidad. Pero Pablo se da de cuenta de que ellos no eran espirituales, o en este caso maduros, sino que simplemente eran creyentes que todavía no aplicaban esa conducta de espiritualidad que se requiere y ser parte de ella. Por eso que la falsa espiritualidad no es que la persona no sea espiritual, es que la persona ha tomado áreas y las ha puesto como prioridades que no son las que identifican la verdadera espiritualidad del creyente. Y con esto no estamos diciendo que el Espíritu Santo no opera en dones o manifestaciones espirituales, sino que la esencia de nuestra espiritualidad no se basa en eso. En el caso de Jesús, los discípulos estaban sujetando demonios en el nombre del Señor, y el mismo Jesús, viendo la situación, él mismo le dice a sus discípulos: procurad mejor de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y esto complementa específicamente con lo que Jesús dijo, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Y después trata de dar ciertos ejemplos donde en aquel día muchos en su nombre vendrán diciendo: eché fuera demonios, y aquí, parafraseando mis propias palabras, sané enfermo, hice aquello, hice lo otro. Y él mismo termina diciendo de que apartados de mí no los conocí, considerando de que él está mirando cierta prioridad en la espiritualidad que a veces dentro de nuestros círculos no es tan considerada o aplaudida. Vemos, Jesús no está descartando la idea de posesiones demoníacas y de liberaciones de demonios y de sanidades o de cualquier manifestación espiritual, sino que él siempre estaba mostrando que había algo más allá, algo más primordial, más esencial, algo que tenía que ser la prioridad de la vida espiritual de aquella persona que quería seguir al Mesías. Por eso que así como nosotros le damos valor a los dones espirituales o a los dones generales o cualquier aspecto que pueda mostrarse superficial a nuestra vida, también lo debemos de hacer al fruto del Espíritu que hace en nosotros día tras día mediante nuestra relación con el Señor. No es lo mismo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti que lo que Él está haciendo dentro de ti. La realidad de la espiritualidad es que no se trata de los dones espirituales, más bien eso no nos hace personas espirituales. Solamente nos convierte en personas que podemos operar bajo la guianza que Dios nos da, hacer ciertas cosas, pero no olvidando que no somos nosotros la que la hacemos, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Es tener al Espíritu Santo que nos hace espiritual, y al mismo tiempo Él es mediante la formación que nos da en Cristo para que así nosotros podamos madurar en Él. Y es ahí como nosotros podemos ser espiritualmente maduros o experimentar la verdadera espiritualidad que estamos
buscando. Por eso es que te invito a que puedas seguir indagando más en tu espiritualidad y no basarla simplemente en lo que superficialmente puedes lograr o lo que tú has visto que el Espíritu Santo a través de ti puede hacer. Enfatiza tu vida espiritual en lo que Él tiene que hacer dentro de ti y bregar contigo, y que día tras día el fruto del Espíritu pueda mostrarse, darle énfasis a lo que Dios está haciendo dentro de nosotros y no simple basarlo en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde hacia adelante en el Señor.